Buenas tardes a todos, bienvenidos a la capacitación sobre la implementación del libro de sueldos digital exclusivo para clientes de Thomson Reuters con sistemas en la nube. La idea de la charla de hoy es poder mostrarles un paso a paso de cómo ir implementando esta funcionalidad en sus sistemas y qué deben tener en cuenta para poder tener una implementación exitosa. Esta charla tendrá una duración de aproximadamente una hora. Durante toda la presentación pueden ir dejando sus consultas en el chat, que junto con el equipo de soporte técnico y de implementación iremos respondiéndolas dentro del mismo chat. Una vez finalizada la presentación, responderemos algunas consultas que hayan quedado pendientes y las que han sido más solicitadas durante esta sesión. Esta charla será realizada por Daniel Santilli, técnico referente de nuestra mesa de ayuda, con una vasta experiencia en el producto, quien les explicará detalladamente cada punto. Por último, les comento que en el día de mañana vamos a estar enviándoles esta grabación con el instructivo por mail para que puedan repasarla las veces que necesiten. Ahora sí, vamos a dar comienzo a la sesión y quedamos en contacto a través del chat. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo al curso de configuración de libro sueldos digital, en el cual vamos a incluir la configuración del cálculo automático de bases imponibles, conceptos B, y los conceptos automáticos del libro sueldos digital, conceptos L. Iremos haciendo el paso a paso de la configuración. La misma se va a realizar sobre una empresa modelo. Bueno, primero vamos a ir a configuración, parámetros de sueldos y jornales. Y acá tenemos que tener tildado el concepto L999, incluye el cálculo del libro sueldos digital automático, y el concepto B999 incluye el cálculo de bases imponibles de aportes y contribuciones automáticos. Luego vamos a continuar con la configuración de las bases imponibles para aportes y contribuciones. Para eso vamos a ir a la parte de conceptos. Configuraciones automáticas, bases imponibles automáticas. Bueno, en el primer ítem le vamos a tildar cuáles son los conceptos de aguinaldo que vamos a utilizar a lo largo de las liquidaciones. Bueno, en mi caso vamos a hacer 25-20, 25-30 y 25-10. Días de vacaciones en el periodo jornal. Acá únicamente le vamos a tener que seleccionar un concepto que cuente la cantidad de días de vacaciones. Para eso tenemos el concepto en la empresa modelo que es el 1480. Acá es importante no marcarle el concepto de liquidación de vacaciones, porque ese nos va a traer un valor y nosotros necesitamos una cantidad.
Bueno, conceptos de licencia sin goce de sueldos serían los conceptos, también en el mismo caso de vacaciones, que van a descontar los días de liquidación. O sea, si tuviéramos alguna persona con días de licencia por enfermedad o por lo que sea, que hay que descontarle la cantidad de días, lo que haríamos es seleccionar acá uno de esos conceptos. Por ejemplo, días de licencia por mudanza, días de licencia gremial. Bueno, esto lo aceptamos. Esta pantalla de configuración también la podemos ver desde configuración, automatización de bases imponibles. Y vamos a salir a la misma pantalla que estábamos antes. Bueno, acá vamos a buscar los conceptos que son de retención y contribución, ya que estas bases imponibles, estos conceptos B van a estar reemplazando a las antiguas bases imponibles, que eran los conceptos 2900. Entonces, para ello vamos a tener que modificar los conceptos de retención, ¿no? Acá tenemos las bases imponibles, lo que eran los 2900. Y acá tenemos los conceptos de retención, ¿no? Que empiezan, en el caso de la empresa modelo, en el 4010. Tenemos al tal 4890. Y después tenemos las contribuciones, que son los conceptos 5000. Bueno, es algo sencillo de hacer. Yo voy a modificar el concepto 4010, el de jubilación y el de obra social. Por ejemplo, vamos a editar el concepto de jubilación. Vamos a ir a la fórmula. Y lo que vamos a hacer es reemplazar el concepto 2995, base imponible de retención jubilación, por el B que le corresponde, que es el B995, base imponible de retención jubilación. Ahí ya quedó modificado, lo acepto. Ahora vamos a hacer lo mismo con el concepto de obra social. Vamos a ir a la fórmula. Base imponible retención obra social lo vamos a reemplazar por base imponible retención obra social B990. Acá también vamos a hacer lo mismo.
Bueno, y ahí terminamos de modificar estos conceptos. Bueno, una vez que terminamos de modificar los conceptos, vamos a ir a buscar el concepto B999. Ya que con este tenemos que tener una salvedad. Porque este concepto se tiene que liquidar antes de las retenciones y las contribuciones y después de los conceptos remunerativos y no remunerativos. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar acá. Como habíamos visto antes, los conceptos de retención empiezan en el primer concepto de retención es el 40-10 y todos los anteriores que son remunerativos y no remunerativos ya terminaron. El último es el 2867. Entonces buscamos otra vez el concepto B99. Y le vamos a cambiar el orden. Ya lo voy a poner 35.000. Después lo que nos restaría es darlo de alta en los conceptos predeterminados. Tanto este como lo que serían los L. Bueno, ahora vamos a ir a verificar unos datos que tenemos que tener en cuenta en el legajo. El primero es el CBU, en caso de contar con acreditación bancaria, ¿no? Yo acá tengo cargado el CBU, únicamente lo voy a usar para libros sueldos. Y libros sueldos lo que va a hacer es comparar este CBU con el que tiene cargado el empleado en mi simplificación. Después también lo que tenemos que tener en cuenta es la parte de las jornadas, porque ya que los conceptos B son automáticos, es necesario indicarle qué tipo de jornada laboral tiene la persona. Por ejemplo, si es jornada completa, si es media jornada o son 6 horas diarias. También tenemos el caso de las empresas, por ejemplo, que tienen una detracción de la base de contribuciones del 100% en respecto a la seguridad social. En ese caso, no son los 7.003 a los cuales estamos acostumbrados, sino son 17.509,20. Por eso se le pone este tilde para que haga ese cálculo. Aceptamos el legajo. Y ahora vamos a tener que ir a los tipos de liquidación. Por ejemplo, mes normal. Bueno, en este caso ya lo tenemos configurado. El tipo de liquidación AFIP sería mensual. Por ejemplo, si tuviéramos primera quincena, ya lo tenemos configurado como quincena. Y por ejemplo, lo que sería la liquidación de SAC,
lo vamos a poner como mensual, ya que el libro sueldos tiene jornal, mensual o diario, perdón, o semanal. Vamos a configurar los dos. En el caso de vacaciones también lo tenemos que configurar mensual. Acá lo que chequea libro sueldos es la cantidad de días. Una de las diferencias que vamos a encontrar entre libros sueldos y declaración en línea es cuando tenemos una liquidación de SAC proporcional, ya que libros sueldos va a pedir que informemos la cantidad de días que trabajó el empleado en el semestre. Para eso hemos confeccionado una fórmula, la cual va a traer la cantidad de días automáticamente, pero bueno, hay que armarla. Yo se las voy a mostrar. La parte de la fórmula sigue los pasos habituales. Y lo nuevo sería esta opción, que la van a encontrar en las operaciones. Van a ver un punto que dice base, aportes y contribuciones automáticas. Y una de las últimas opciones es días del semestre base 180. Siempre que sea visible para que lo pueda trasladar a lo que es libro sueldos. Bueno, con este punto estaríamos terminando con lo que son los conceptos B, la parametrización de los conceptos B. Ahora vamos a ver lo que sería la parametrización de los conceptos hacia libros sueldos, todos los que tenemos que exportar. Por ejemplo, acá tenemos a sueldos, en este caso mi concepto de sueldos, que sería el 2010. Yo le tengo que dar una relación con un concepto AFIP. Estos conceptos AFIP ya vienen preparametrizados, entonces yo le voy a tildar que es sueldos y ya me va a traer los subsistemas relacionados. Así tenemos que ir haciendo con cada uno de los conceptos que tenemos que pasar a libros sueldos. Por ejemplo, voy a hacer el de SAC primer semestre. Estos tienen que estar diferenciados, tanto el primero como el segundo semestre, como el de SAC proporcional. También nos va a traer los subsistemas. Voy a seleccionar el segundo semestre.
y el de SAC proporcional. Un tema que hay que tener en cuenta es el concepto de vacaciones mensual y el adelanto de vacaciones. ¿Por qué? Por este tema de que tenemos que relacionarlo con el concepto AFIP correspondiente. Yo, por ejemplo, en el concepto de vacaciones lo voy a relacionar con el adelanto de vacaciones. Que es el 150.000. Pero el adelanto o el descuento no lo voy a relacionar con vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando le hacemos el descuento, es probable que no estemos en la misma fecha de las vacaciones. Entonces lo voy a relacionar con la parte de sueldos. ¿Por qué? Porque después libro sueldos va haciendo la comparación de todos los conceptos que tiene relacionados. Entonces, por ejemplo, en la liquidación de enero, nosotros tenemos únicamente la vacación mensual. Entonces se tomó todo el mes vacaciones, entonces el único concepto, digamos, que sumariza es el de adelanto por vacaciones. Si yo después en febrero le voy a descontar ese adelanto de vacaciones y lo relaciono con adelanto vacacional, me va a quedar el adelanto de vacaciones en negativo y todo el resto o sea, todo lo positivo a sueldos, premios, adelantos. Entonces libro sueldos me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque un ítem está en negativo y eso no lo permite libro sueldos. Por eso les recomendamos que el descuento de adelanto de vacaciones esté relacionado con la opción de sueldos. Bien, una vez que hayamos terminado con la asociación de nuestros conceptos según la relación AFIP, vamos a ir a la parte de integración, libro sueldos digital AFIP. Acá en interfaz general le vamos a poner relación de conceptos y vamos a emitir el archivo correspondiente. ¿Qué va a hacer el sistema acá? Nos va a emitir un archivo TXT en el cual nos va a pasar los conceptos que tenemos configurados. Ahora tengo estos únicamente. Bueno, estos archivos los vamos a tener que migrar a una parte específica de libro sueldos. Yo lo voy a mostrar acá en el instructivo. Está en la página 34, perdón, en la página 21. Acá le va a mostrar que en la carga de conceptos tenemos una opción que dice carga masiva por importación. Acá tenemos que seleccionar el archivo y lo importamos. Lamentablemente AFIP no provee de un servidor de pruebas, por eso tenemos que recurrir a las imágenes que hemos capturado. Bueno, ya exportamos los conceptos. Ahora vamos a ir a interfaz general, liquidación. Y vamos a hacer la configuración.
Yo acá como tengo todo automático, ya automáticamente me aparecen estos puntos grisados, que esto es parte de la configuración automática. Después, bueno, lo que voy a tener que hacer es configurar si tuviera otro ítem de hijo o de cónyuge, pero no más allá de eso. Bueno, y el tipo de empleador, ¿no? Después en la configuración automática, acá si tuviéramos conceptos de aporte adicional o de indemnización o de licencia por maternidad, los tenemos que tildar. Después acá vamos a tener base imponible, retención, jubilación. Yo en este caso tengo dos ítems. Uno, por ejemplo, es este, el 2995, que yo lo puedo sacar ya. Y después, al final, voy a tener el B995, el nuevo. Ahora me quedó este solo, el base imponible retención jubilación. Lo mismo me está ocurriendo a la base imponible retención obra social y contribución. Esto también quiere decir, o sea, que yo puedo tener los conceptos B, pero también puedo agregar otro concepto si lo necesitare. Bueno, y después si vamos por acá otra vez a las bases imponibles automáticas, volvemos a ir al mismo ítem de la parametrización de los B. Ahora nos quedaría dar de alta en los conceptos predeterminados al concepto B999, disparador de los B, y el concepto L999, disparador de los L de libros sueltos. Bueno, yo acá ya los tengo dados de alta. Para el B. Voy a usar el filtro para darlos de alta todos juntos. Y listo, ya los di de alta. Algo importante que deben tener en cuenta, que a diferencia de declaración en línea, donde uno pasaba todas las liquidaciones agrupadas, en libros sueldos hay que presentar liquidación por liquidación. Por lo tanto, lo que les recomendamos es que vayan enumerando las liquidaciones a medida que las van cerrando. ¿Por qué? Porque las liquidaciones se tienen que ir acumulando. O sea, yo tengo acá, por ejemplo, la primera liquidación fue la primera quincena. Mi segunda liquidación fue enero, que tiene otros empleados. Y la tercera fue la segunda quincena, que tiene también los mismos empleados que la primera quincena. Yo en este caso tengo uno solo. Bueno, el valor de la primera quincena tiene que estar acumulado en la segunda quincena. O sea, los conceptos B son los que están, digamos, en el valor de cada una de las liquidaciones.
el B tiene los conceptos referentes a la liquidación, los valores referentes a la liquidación, pero los L están sumando a la liquidación anterior, que es de 40.000. En este caso es algo sencillo porque yo tengo dos liquidaciones, pero bueno, después se sumaría en diciembre, se sumaría la liquidación de aguinaldo, se sumaría alguna liquidación de vacaciones. Entonces, después en el trabajo quizás sea complicado saber qué liquidación es la que se liquidó primero o cómo fue el orden que tuvimos que tener. Uno de los inconvenientes más comunes es el tema de las licencias. ¿Por qué? Por este tema de que cada concepto tiene que tener una relación AFIP. Con declaración en línea, bueno, de repente teníamos un concepto de sueldos, uno de antigüedad y otro de presentismo, y estos tres se neteaban contra un concepto de licencia. Bueno, hoy eso es diferente. ¿Por qué? Porque de repente el concepto de sueldos, nuestro concepto de sueldos, está asociado a un tipo sueldos de libros sueldos de AFIP. De repente tenemos un concepto de antigüedad que está relacionado a un tipo adicional y un concepto de presentismo que está relacionado a un tipo premio. Entonces, si nosotros hacemos el descuento de la licencia, de repente relacionándolo solamente contra sueldos, nos va a decir que el tipo sueldos está en negativo y los otros dos van a quedar con montos positivos. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos es, si tenemos tres conceptos diferentes que están aplicando a libros sueldos, vamos a tener que crear tres conceptos diferentes de licencia para que todo quede neteado y todo quede a cero. Volviendo al tema de la modificación de conceptos que vimos al principio, una opción que nos podría facilitar mucho la tarea, si pensamos en que esto lo tendremos que hacer en varias empresas, es la copia de conceptos. Para eso vamos a ir a conceptos, acciones, copia de conceptos entre empresas. Bueno, esto lo podemos hacer desde una empresa logueada o desde una empresa de convenio disponible. Yo voy a elegir empresa de convenio. Voy a elegir a la empresa modelo de comercio. Voy a destildar todos los conceptos y le voy a seleccionar solo los conceptos que yo quiero. Por ejemplo, ley, aporte adicional por media jornada, bueno, no quiero pasar ninguno más ya. Yo le voy a dar siguiente. Acá tengo que seleccionar la empresa a donde quiero copiar. En este caso mi empresa es esta. Y acá le voy a dar validar conceptos. Bien, si yo ingreso, por ejemplo, a este concepto que me dice que ya existe, voy a tener la fórmula que tiene este concepto, el 5010, y la fórmula que tiene mi empresa. Yo decido copiarla.
Voy a ir al concepto 5010. Y ya tengo mi fórmula actualizada. Bueno, vamos cerrando esta fórmula. Bueno, como vimos, yo en este caso usé las empresas modelo para copiar los conceptos, pero bueno, ustedes lo pueden hacer desde sus mismas empresas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Ustedes tienen conceptos hechos a medida, entonces modificaron esos conceptos en una sola empresa y después para no tener que hacer esa misma modificación en las otras empresas que también tienen que migrar a libros sueldos, pueden usar la copia de conceptos para que se encargue de hacer esta tarea y que sea mucho más sencillo. Otra diferencia que vamos a encontrar entre declaración en línea y libros sueldos digital está en la liquidación de los empleados de media jornada que tienen retención de ANSAL, ya que en declaración en línea le poníamos el concepto de aporte adicional de obra social y lo tomaba. Pero ahora hay que tener en cuenta que el concepto de aporte adicional de obra social también se le tiene que sumar el concepto de aporte adicional de ANSAL. Si no, el libro sueldos no lo va a tomar. Por eso, cuando hice la copia de conceptos, copié estos dos conceptos, el 4170 y el 4175, que son justamente los que se van a encargar de eso. El 4170 es el aporte adicional de obra social y el 4175 es el aporte adicional de ANSAL. Bueno, muy bien, perfecto. Hasta acá llegamos con la presentación. Ahora voy a darle lugar al equipo de implementación y de soporte técnico si quieren hacernos algún comentario respecto a las preguntas que estuvieron haciendo en el chat. Juan, Daniel, ¿tienen algún Hola, comentario? ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, eh, bueno, acá siguen haciendo algunas preguntas, por ejemplo, cómo informar los 100 pesos de la obra social de comercio. Bueno, eso, como vimos, la FIP valida, lee el recibo de sueldos, lee cada concepto. Cada concepto, como está relacionado con un concepto de AFIP, es ahí donde la FIP va tomando el monto de cada concepto y va armando sus cálculos, va armando sus bases imponibles. Entonces tenemos, por ejemplo, sueldo 50.000, aplica la obra social, listo, lo pone para sumarizar la remuneración 4 y 8. Después viene un concepto no remunerativo que está configurado que aplica para obra social, bueno, también lo va agrupando ahí. Termina teniendo, por ejemplo, 90.000 de base imponible para obra social, entonces la FIP espera que
los conceptos informados como retención de obra social, que están relacionados con el 810.002, sean el 3% de eso. Si es más o es menos, está mal calculado y ahí es donde no lo valida. Bueno, después, bueno, en el caso que pase eso, después hay que ver si está mal informada la base imponible, si relacionado mal un concepto. Pero bueno, el tema que vamos a hablar son de estos 100 pesos de comercio. Que estos 100 pesos de comercio no entran en el ámbito de la validación por parte de AFIP del 3% sobre la remuneración, sino que son adicionales. Entonces, como es adicional, hay que informarlo a AFIP como un adicional a la obra social. Entonces, ese adicional, AFIP no lo valida porque lo toma justamente como un adicional. Si uno pone 100, o pone 1000, o pone 8000, la AFIP lo toma y lo manda a la obra social porque se lo estamos indicando como adicional. Bueno, ese, bueno, tiene que ser un concepto más de retención, que esté liquidado en el recibo, por supuesto, pero en la configuración del módulo del libro digital, en el campito donde dice aporte adicional a la obra social, ahí hay que seleccionar este concepto. Entonces ahí lo manda aparte. Entonces AFIP con eso ya interpreta de que esos 100 no lo tiene que tener en cuenta para validar el 3%, sino que va aparte. Bueno, acá nos comentan una situación que no es muy feliz, pero lamentablemente es bastante frecuente, que presentó el libro de sueldo digital y después se dio cuenta que estaban mal liquidados los 80. ¿Cómo lo rectifico? Bueno, ahí habría que ver específicamente qué era lo que estaba mal, para ver cómo arreglarlo. No hay una respuesta genérica para eso. Si los conceptos pueden repetir el código de AFIP, supongo que se refieren de si distintos conceptos en Begerman se pueden relacionar a un mismo concepto en AFIP. Bueno, eso es sí. ¿Por qué? Porque AFIP, con el fin de normalizar, acá, bueno, estamos hablando de nuestro producto, pero AFIP, imagínense que recibe la liquidación de sueldos de distintos sistemas, incluso hasta manualmente los hacen algunos. Entonces lo que hace la AFIP es normalizar, es decir, bueno, cada uno usa el concepto que quiera, con los números, los códigos, letras, números, signos, como quieran, pero para mí el sueldo es 110.000. Entonces, tenemos que poner nuestros conceptos relacionados, podemos tener varios conceptos liquidados en el sistema relacionados al 110.000. Como así también, por ejemplo, podemos tener varios conceptos de obra social que los relacionemos al mismo de AFIP, que es el 810.002. Porque, por ejemplo, si bien en el recibo sale la obra social que tiene cada persona, algunos prefieren liquidarlo y hacer el concepto, por ejemplo, 4.050, obra social, comercio, 4.051, obra social tanto. Entonces, termina teniendo un listado de como 10 obras sociales que liquida. Bueno, esos 10 conceptos distintos se relacionarían al mismo 810.002 de AFIP. Así que con eso no hay ningún problema. Bueno, nos preguntan por el sindicato. Bueno, AFIP no valida el sindicato, o sea, no valida, así como valida el porcentaje de retención de jubilación, de PAM y de obra social, el sindicato no lo valida. Pero siguiendo con lo que decíamos recién, todos los conceptos que tengan que ver hasta con distintos sindicatos, no importa, se relacionarían con el 810.004, que es cuota sindical en la AFIP. Bueno, acá dicen que no nos escuchan nada, sí, tendrías que verificar los auriculares o el parlante. Bueno, ¿cómo subir una rectificativa de una liquidación de la AFIP? Bueno, es una liquidación más. Siempre tiene que respetar el tema de los acumulados. Por eso es importante que hagamos una liquidación, tiene que estar cerrada esa liquidación y después hacer la siguiente liquidación. Sin ir más lejos, ahora estamos en diciembre, entonces vamos a tener, por ejemplo, ahora el 18 la liquidación de SAC. Bueno, liquidamos el SAC, lo subimos al libro digital,
todo bien. El SAC son, supongamos, 50.000 pesos. Bueno, entonces informamos a la AFIP la remuneración de 50.000 y leen el recibo 50.000. Perfecto. Después tenemos la liquidación del mes, supongamos que son 80.000. Entonces, en el recibo tenemos 80.000, pero a la AFIP se informa el total, es decir, se informan 130.000, los 80.000 de ahora y los 50.000 del SAC. Entonces, si nosotros liquidamos el mes con el SAC, la liquidación del SAC abierta, entonces no nos toma el acumulado y queda solo informando los 80.000 actuales. Ahí es cuando lo subimos a la AFIP y nos da error porque la AFIP calcula, estás informando 80, yo ya tengo 50, el total tendrían que ser 130. Entonces, como hay que tener presente el tema de los acumulados, solo hablando del mismo mes, no acumulado mes a mes, sino dentro del mes ir acumulando todas las remuneraciones. Para hacer una rectificativa también, siempre y cuando sean de datos liquidados. Si estamos hablando de rectificar datos de los legajos, eso es otra cosa que no tienen que ver con la liquidación y se pueden cambiar los datos del legajo, eso no hay problema. Pero siempre que haya que cambiar algún dato de liquidación, hay que respetar todo lo acumulado también. ¿Qué pasa si no tengo el CBU para informarlo a la AFIP? Bueno, si no tenemos el CBU y la forma de pago del empleado es cuenta bancaria, bueno, directamente AFIP no toma, no valida el archivo, no se puede presentar. Ahora, ¿qué pasa si, qué hacemos? Bueno, se le puede poner la forma de pago en efectivo para que AFIP no requiera el CBU y pueda pasar a validar todo el resto de los datos. Esto sería como una sugerencia para usarlo de emergencia el primer mes, por ejemplo. Es decir, bueno, no tengo el CBU, no voy a no presentar las cargas sociales por eso. Entonces, paliativamente le ponemos efectivo cheque la forma de pago para que no requiera el CBU y podamos seguir con la presentación. Pero debería ser algo de emergencia y temporal, por lo cual se debería conseguir luego el CBU para ponerlo. Bien. Y como bien saben, tenemos, hablando de la detracción que nos están consultando también, tenemos los 7.003 y también los 17.000, que como sabrán, la detracción original son de los 17.000, hablando en números redondos, y que los 7.003 se corresponden al 40% de ese total de detracción, que año a año se iba a ir incrementando hasta llegar al total de los 17.000. Cuando hablamos de detracción, por las dudas, hablamos de los descuentos en las contribuciones que se puede tomar el empleador. Entonces, bueno, quedó en el 40%, no siguió aumentando, entonces están los 7.000. Pero hay actividades que han comenzado directamente con el 100% de la detracción, es decir, que se pueden tomar los 17.000, que eso, bueno, depende de la actividad de la empresa, como los textiles, por ejemplo. Bueno, en el sistema lo contempla eso también y lo puede calcular de forma automática. Si no se le indica en el legajo que aplica la detracción del 100%, automáticamente calcula los 7.000. Para que calcule los 17.000 y el proporcional, si hubiera que proporcionar algo, en el legajo hay una sección donde, en la parte de AFIP-SICOS, donde hay que tildarle de que calcule el 100% de la detracción. Bueno, ¿qué diferencia hay entre estos conceptos nuevos B y los conceptos 2.900 de bases imponibles? Bueno, la diferencia más radical y más importante y que más nos beneficia a todos los usuarios es que los conceptos 2.900 o 290 de los que vienen con el sistema más viejito son conceptos normales que ante cualquier cambio o ajuste uno tiene que manipular la fórmula y adaptarla de acuerdo a los conocimientos de cada uno, o llamando a la mesa de ayuda, o mediante consultoría para hacerlo. Bueno, en cambio, los conceptos B se encarga Begerman de hacerlos, de actualizarlos y de renovarlos. También llevan el tope de retención al día, entonces nosotros de eso nos olvidamos y quedan todo en manos del sistema. Esa es la primera ventaja fundamental.
Y después, bueno, lo que vimos en el video es cómo ponerlos en funcionamiento. Es decir, primero lo ponemos en funcionamiento, como lo vimos en el video, a través del concepto B999, y luego le tenemos que indicar a los conceptos de retención que en vez de tomar, como en muchos casos uno suele tener por ahí, que tome el total de haberes remunerativos, donde no aplica tope porque quizás nunca hasta lo necesita porque no llegan, otros que toman los 2.900, bueno, ahí cambiarle la fórmula para que tome estos B nuevos. Entonces siempre lo que calcule el B va a ser lo mismo sobre lo que calcula la retención. Bueno, nos han preguntado con respecto a las jornadas, porque cuando configuramos el cálculo de la detracción, que el elegir el tipo de jornada no es otra cosa que para el cálculo de la detracción. Jornada completa, en los casos habituales serían 7.000, media jornada 3.500 y las 2/3 partes 4.600, siempre haciendo números redondos, ¿verdad? Es cierto de que muchos liquidan con las jornadas al detalle. He visto jornadas del 75%, del 80%, del 53%, del 47%, del 23%. Bueno, para la detracción son 3 jornadas y uno debería elegir lo que más se ajuste. Por ejemplo, una jornada de 75%, todos sabemos que la jornada reducida es permitida hasta las 2/3 partes. Es decir, que un 75% es considerado jornada completa, no solo para la detracción, sino también para el pago de la remuneración. Bueno, paréntesis lo dejamos aparte, pero ese debería ir como jornada completa. Después el que trabaja el 23%, y bueno, ese va a media jornada, no hay menos para informar. Pero bueno, el de que es 53% y va a media jornada. Bueno, bien, Juan, no sé si quedó algo ahí más que tengas pendiente como para cerrar, si no, Bueno, vamos vimos cerrando. que tenemos las liquidaciones separadas, ¿no? De vacaciones, de aguinaldo y del mes. Es cierto que hay muchos que lo liquidan todo junto. Bueno, partiendo de la normativa no sería lo correcto, en principio porque las vacaciones se deben pagar antes, entonces si la persona se va de vacaciones el 15 del mes, el 15 hay que pagarle las vacaciones, no a fin de mes. El SAC, el de diciembre, hay que pagarlo el 18, no el 31, entonces por lógica debería estar liquidado antes y a fin de mes liquidar el mes. Pero salvando esa distancia, si liquidan todo junto, el sistema lo soporta y hace los cálculos de las bases imponibles aparte, porque la base imponible del SAC tiene el tope separado e independiente y proporciona también independientemente del mes. Así que bueno. Bueno, bien, vamos cerrando entonces, si les Bueno, la parece, última Juan, consulta no que sé si nos... me estás escuchando. Ah, perfecto, Luego dale, de ¿tenés crear el otra? B hay que eliminar los otros conceptos. Y al usar los B ya como bases imponibles o como base de cálculo para los conceptos de retención, los otros conceptos ya no serían necesarios, pero igual esto tienen que analizarlo porque depende de cada empresa que estén manejando, porque quizás si tienen configurado la generación de asientos contables o tienen configurado ciertos informes que usen esos conceptos que van a dejar de usar ahora, tendrían que modificar todo ese otro entorno y parametrización para realmente queden en desuso y empezar a usar los B. Así que bueno, yo le... Bueno, bien. Bueno, muchas gracias Juan por estas respuestas. Bueno, les agradecemos a todos por haberse conectado esta tarde. En el día de mañana les vamos a estar enviando la grabación de esta charla por mail y el instructivo que mostró Daniel durante la sesión. Cualquier duda que les haya quedado, en el mismo mail que les llega la grabación, nos pueden dejar sus consultas e intentaremos responderla a la brevedad. Bueno, muchas gracias y que tengan buenas tardes.